Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba, por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego, me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales, de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos, cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas, de medicina. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para reflexionar sobre 2 pasajes de las Sagradas Escrituras, el primero del profeta Ezequiel y el segundo del Evangelio de Juan. Ambos pasajes están unidos por el tema central del templo y su significado en la vida espiritual. Profundicemos en estos textos y consideremos cómo se aplican a nuestras vidas hoy. En la primera lectura, el profeta Ezequiel nos presenta una visión asombrosa de un río que fluye del templo, que crece y da vida a medida que fluye. Antes de profundizar en este pasaje, es esencial comprender el contexto en el que el profeta Ezequiel recibe esta visión. Ezequiel, un profeta exiliado en Babilonia, recibe esta visión en un momento crucial en la historia de Israel. El templo de Jerusalén ha sido destruido, y el pueblo se encuentra en un estado de desolación espiritual y física. Sin embargo, en medio de esta desolación, Dios le muestra a Ezequiel una visión de restauración y renovación. Ezequiel comienza su visión al lado sur del altar del templo. Esta ubicación es significativa porque el templo es el lugar donde la presencia de Dios reside. El templo es la fuente del río de agua viva, y esto nos recuerda que toda vida y bendición proviene de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a sí mismo como el templo, y en él encontramos vida en su máxima expresión. El profeta ve que del lado sur del altar fluye agua,
de debajo del umbral del templo. En un primer momento, el agua llega a los tobillos del profeta. Luego, después de medir una distancia, las aguas llegan a las rodillas y finalmente se convierten en un río tan grande que no se puede vadear. Esta imagen representa el crecimiento y la expansión del reino de Dios y su provisión constante. A medida que el río fluye, Ezequiel nota que las aguas son sanadoras y donde quiera que llegan, restauran la vida. Los pantanos salados se convierten en agua dulce y los lugares donde antes no había vida comienzan a florecer. Esta imagen es una representación visual del poder transformador de Dios en nuestras vidas. A menudo, nuestros corazones y vidas están llenos de aguas saladas, de amargura, pecado y desolación, pero cuando nos entregamos a Dios y permitimos que su Espíritu fluya en nosotros, nuestras vidas son transformadas y renovadas. Ezequiel observa árboles frutales en ambas orillas del río. Estos árboles frutales tienen hojas que nunca se marchitan y producen fruto en todas las estaciones. Los frutos que producen son para alimento y sus hojas para medicina. Esta imagen evoca el jardín del Edén y nos recuerda la restauración y la bendición que Dios promete a su pueblo. Los árboles frutales nos hablan del fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En Cristo encontramos vida y frutos que perduran, no importa las estaciones de la vida que enfrentemos. Jesús se refirió a sí mismo como el agua viva. Él es la fuente de vida y la provisión de Dios para nuestras almas sedientas. Al beber de Él encontramos vida eterna y satisfacción verdadera. Al observar cómo el río crece, a medida que fluye, recordamos la importancia del crecimiento espiritual en nuestras vidas. Dios nos llama a avanzar en la fe a medida que profundizamos nuestra relación con Él para que podamos convertirnos en fuentes de bendición para otros. Las aguas sanadoras del río representan la restauración y la sanidad que Dios ofrece a nuestras almas heridas. Donde haya amargura, pecado o desolación, podemos encontrar curación y renovación en Cristo. Al contemplar los árboles frutales a la orilla del río, debemos buscar producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Esto significa vivir vidas marcadas por el amor, la alegría y la paz. Al igual que los árboles frutales a la orilla del río bendicen a otros con su fruto, debemos buscar ser fuentes de bendición para quienes nos rodean. Debemos compartir el amor y la gracia de Dios con un mundo sediento. La visión del río es una imagen poderosa de la provisión, sanidad y renovación que Dios ofrece a su pueblo. Es una llamada a beber de las aguas vivas que fluyen de Él y permitir que estas aguas transformen nuestras vidas. A medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, podemos ser canales de bendición para otros, llevando el fruto del Espíritu a un mundo sediento. En el Evangelio de hoy nos encontramos en el Templo de Jerusalén. El templo era un lugar de gran significado religioso y espiritual para el pueblo judío. Era el centro de la adoración y la conexión con Dios. Sin embargo, en ese momento, el templo se había convertido en un lugar de comercio y lucro. Los vendedores de animales para sacrificio y los cambistas habían ocupado sus patios, explotando la necesidad de las personas de adorar y sacrificarse, según la ley. El templo, en lugar de ser un espacio de adoración pura, se había convertido en un lugar de negocios. Jesús, al ver esta profanación del templo, actúa enérgicamente. Arremete contra los cambistas, vierte sus mesas y las monedas y expulsa a los vendedores de animales. Su acción puede parecer abrupta, pero tiene un propósito profundo: purificar el templo y restaurar su santidad. Este evento no es simplemente un acto de limpieza física, sino que tiene un profundo significado simbólico. El templo físico en Jerusalén
que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ahora encuentra su cumplimiento en Jesús. Jesús es el templo viviente, el lugar donde Dios se encuentra con la humanidad de una manera más íntima y personal. En este sentido, la purificación del templo, por parte de Jesús, nos recuerda que debemos cuidar y mantener la pureza espiritual en nuestras vidas. Nuestros corazones y cuerpos son el nuevo templo de Dios y debemos preservar su santidad. Jesús nos llama a eliminar cualquier cosa que obstruya nuestra relación con Dios y a renovar nuestro compromiso de adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Este pasaje nos desafía a considerar nuestro propio templo interior. Hemos permitido que las preocupaciones mundanas, el egoísmo o la codicia ocupen un lugar en nuestro corazón. Hemos permitido que el comercio y el afán por ganancias personales se conviertan en lo principal en lugar de la adoración y la búsqueda de Dios. La purificación del templo nos recuerda la importancia de un compromiso constante con la reforma personal y la adoración genuina. Esto significa ser conscientes de las actitudes y comportamientos que nos alejan de Dios y tomar medidas para eliminarlos. Significa buscar una relación más profunda con Dios y acercarnos a Él en oración y adoración sincera. Jesús, en respuesta a la pregunta de los líderes religiosos sobre su autoridad para realizar este acto, responde enigmáticamente. Los líderes judíos, confundidos, pensaron que se refería al templo físico, pero Jesús se refería a su propio cuerpo. Este es un recordatorio del poder de la resurrección de Cristo. Jesús es el templo que sería destruido en su crucifixión, pero que resucitaría al tercer día. La resurrección de Cristo es el evento central en la fe cristiana y nos ofrece la promesa de la vida eterna y la restauración de nuestra relación con Dios. Como seguidores de Cristo, también somos llamados a vivir en la esperanza de la resurrección. Nuestros errores y pecados pueden destruir la santidad de nuestro ser interior, pero a través de la gracia de Dios y el poder de la resurrección de Cristo, podemos ser restaurados y transformados. Nuestro arrepentimiento y fe en Jesús nos permiten experimentar una resurrección personal, un renacimiento espiritual que nos acerca a Dios. Nuestra vida se convierte en un testimonio de la obra transformadora de Cristo y nuestro corazón en un templo de resurrección. En resumen, la purificación del templo, por parte de Jesús, nos recuerda la importancia de mantener la santidad en nuestra vida espiritual. Nos anima a eliminar cualquier cosa que obstaculice nuestra relación con Dios y a renovar nuestro compromiso de adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Asimismo, nos recuerda la promesa de la resurrección en Cristo, que nos ofrece la oportunidad de una transformación interior y la restauración de nuestra relación con Dios. Así como Jesús resucitó al tercer día, también podemos experimentar la resurrección en nuestras vidas. Que este Evangelio nos inspire a buscar la pureza en nuestros corazones y a mantener la santidad en nuestro templo interior para que podamos vivir como testigos de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por ser la fuente de vida y la renovación. Al igual que el río fluye desde el templo, que tu Espíritu fluya en nosotros, purificándonos y dándonos vida. Perdónanos por las veces que hemos permitido que nuestras vidas se llenen de impurezas y distracciones. Al igual que Jesús purificó el templo, purifica nuestros corazones y nuestras vidas. Expulsa de nosotros lo que es impuro y restaura nuestra relación contigo. Ayúdanos a recordar que somos templos vivos del Espíritu Santo. Que nuestras vidas sean lugares de adoración genuina y reverencia hacia ti. Que tu sacrificio en la cruz y tu resurrección sean el centro de nuestra fe y renovación. Te agradecemos por tu amor constante y tu gracia que nos purifica y renueva.
Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.